que resaltar el infarto agudo de miocardio, porque en un infarto agudo de miocardio lo que uno quiere es actuar lo más rápidamente posible. Y recordemos que la nitroglicerina es el nitrato que más rápidamente actúa, de 1 a 2 minutos. Algunas literaturas incluso mencionan que puede tener acción al minuto. Los otros también nitratos presentan indicaciones para la angina de pecho de forma general, también en insuficiencia cardíaca, porque uno de los principios de insuficiencia cardíaca es también el de disminuir la poscarga, y esos nitratos también a ciertas concentraciones recuerden que pueden reducir la presión arterial y por lo tanto reducir también la poscarga. Y aquí está el nitroprusiato de sodio, emergencia hipertensiva, como se había mencionado aquí. Muy bien. Este gráfico menciona con qué otros fármacos se puede administrar los nitratos en el contexto de ciertas patologías. Por ejemplo, en el caso de que uno busque tratar angina de pecho, pero esto más que nada de forma crónica. Sí, bueno, angina de pecho, lo que uno puede buscar es administrar nitratos de acción prolongada, junto con otros fármacos como adrenérgicos beta o también bloqueantes de calcio. En el caso de que el infarto de miocardio sea reciente, aquí sí se puede usar un nitrato de acción prolongada, aunque también se podría optar por uno de acción corta, junto con antagonistas adrenérgicos beta, porque los antagonistas beta, los beta bloqueantes, son los fármacos de primera elección en la angina de pecho. En todos los tipos de angina de pecho, los antagonistas adrenérgicos beta son los de primera elección. En asma EPOC, evidentemente, no se pueden utilizar beta bloqueantes porque esos pueden aumentar la predisposición a vasoespasmo, por lo tanto su uso está contraindicado, pero por lo que sí se puede optar es por el uso de bloqueantes de calcio. En el caso de que aquí la hipertensión sea la enfermedad de fondo, los nitratos de acción prolongada no son tan eficaces, pero los que sí van a ser eficaces van a ser antagonistas beta-adrenérgicos y también bloqueantes de calcio. En el caso de diabetes, también los beta-bloqueantes están contraindicados porque pueden enmascarar síntomas de hipoglicemia, por ejemplo. Por lo tanto, aquí también se opta por bloqueantes de canales de calcio. Y en enfermedad renal crónica, aquí los beta-bloqueantes no tienen una eficacia tan considerable. Por lo tanto, aquí también se considera a los beta-bloqueantes por encima de los adrenérgicos, de los bloqueadores beta. Aquí estamos hablando también de los beta-bloqueadores. Recordemos cuál es el mecanismo de los beta-bloqueadores. Son antagonistas de los receptores beta. Esos receptores beta a nivel del corazón, el efecto que tienen es aumentar la actividad de la fosfoquinasa A. Esta fosfoquinasa A tiene efectos moduladores positivos tanto sobre el cronotropismo y también sobre el inotropismo. Cronotropismo, es decir, van a aumentar la frecuencia cardíaca, inotropismo, van a aumentar la contractibilidad. Esta es la acción de los receptores beta. Entonces, los beta bloqueantes lo que van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca y también disminuir la contractibilidad. Uno de los objetivos principales en el tratamiento de la angina de pecho, disminuir esas dos variables. Como se disminuyen tanto frecuencia cardíaca como contractibilidad, eso quiere decir que se va a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. También como se disminuye esa contractibilidad, como también se disminuye la frecuencia cardíaca, esto quiere decir que la diástole se va a prolongar. Y es en la diástole donde el tejido cardíaco subendocárdico se nutre. En la diástole, por lo tanto, como se aumenta la diástole, ese tejido cardíaco va a tener más tiempo para recibir oxígeno. También pueden inhibir la agregación plaquetaria, pueden mejorar el metabolismo cardíaco y entre otros efectos. Muy bien. Estas son algunas propiedades algunas propiedades farmacocinéticas de los beta-bloqueantes. Podemos clasificarlos en liposolubles, hidrosolubles y en los que tienen también lipo como hidrosolubilidad. Los liposolubles, esos son más difundibles y por lo tanto pueden tener cierto grado de superior de biodisponibilidad, aunque bueno, aquí se menciona que presentan baja biodisponibilidad. Más que nada, los liposolubles tienen una mayor facilidad para poder penetrar
en ciertos órganos que están envueltos por algunas barreras fisiológicas, como por ejemplo el cerebro, y por lo tanto tendrían mayor posibilidad de ejercer efectos a este nivel. Algunos de los antianginosos liposolubles que se mencionan son, por ejemplo, aquí metoprolol, propanolol, timolol, entre otros, con una semivía de 1 a 5 horas. Los hidrosolubles, aquí podemos mencionar a atenolol, como también a nadolol, y los lipohidrosolubles a bisoprolol y también a celiprolol. De estos, ¿cuál es el que más se podría recomendar para una angina de pecho? O incluso también en un caso específico de infarto agudo de miocardio, bisoprolol. El bisoprolol es uno de los mejores beta bloqueantes que se tienen para tratar la angina de pecho. El bisoprolol, bueno, es, si no me equivoco, el fármaco que mejor efecto mostró al momento de tratar a un paciente con infarto agudo de miocardio reciente. Sí, bisoprolol. Aquí están las RAMs, que ya son bastante conocidas de esos bloqueadores, no las voy a mencionar tanto. Sí, también pueden tener algunos efectos adversos a dosis elevadas, porque pueden aumentar el volumen arterial sólico ventricular izquierdo y también pueden prolongar el tiempo de eyección sistólica, lo cual puede aumentar la demanda miocárdica de oxígeno. Muy bien, aquí están. Los beta bloqueadores son los fármacos de primera elección, les había mencionado, para el tratamiento de angina. Y justamente aquí están sus indicaciones. Están indicados tanto para la angina crónica estable, como para también a pacientes con infarto de miocardio, como para pacientes con angina de pecho, pero que también presenten otras comorbilidades asociadas. ¿Por qué los beta bloqueantes están indicados como primera elección en pacientes con angina crónica estable? Disminuyen el número de ataques de angina, aumentan también la tolerancia al oxígeno, suprimen arritmias ventriculares graves, porque en una angina de pecho lo que ocurre es que, producto de la isquemia miocárdica, la actividad electrofisiológica de los cardiomiocitos y también de las células marcapasos se ve alterada, y eso puede crear ciertos focos ectópicos. Y como se crean ciertos focos ectópicos, eso puede conllevar a desregulación de la actividad eléctrica del corazón y puede derivar en extrasístoles ventriculares, focos ectópicos auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede llegar a ser perjudicial hemodinámicamente para el paciente. Si se genera, no sé, por ejemplo, alguna fibrilación auricular por algún foco ectópico o por varios focos ectópicos que se generen a nivel de la aurícula derecha o izquierda, esto puede hacer que la sangre se quede estancada y puede conllevar a que se formen trombos, y eso también puede tener muchas más complicaciones. También están indicadas en pacientes con angina de pecho y que también presenten hipertensión arterial, taquiarritmias o también insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes también se utilizan en insuficiencia cardíaca. Y también en infarto de miocardio pueden disminuir el área de necrosis, disminuyen la incidencia también de fibrilación auricular, entre otros efectos, como ese es el más importante y por el cual es de primera elección, disminuye la mortalidad cardíaca. Contraindicaciones: se le contraindica en angina vasoespástica. ¿Por qué? ¿Por qué se le contraindica en angina vasoespástica? Porque los beta bloqueantes también tienen ciertos efectos negativos a considerar, como también bloquean en algunos casos la acción de los receptores beta-2, adrenérgicos beta-2. Esos beta-2, recordemos que a diferencia de otros receptores beta, puede tener una acción vasodilatadora, inducir dilatación del músculo liso, y por lo tanto esos beta bloqueadores también podrían agravar estos cuadros de angina vasoespástica, porque lo que ocurre en la angina vasoespástica es de que el vaso coronario se contrae de forma intermitente cada cierto tiempo, porque, bueno, y esto no está asociado a alguna presencia de placa aterosclerótica, y un beta bloqueante podría conllevar a que hay un mayor riesgo de vasoespasmos. Lo mismo se podría mencionar en un asma. Un broncoespasmo también puede ser inducido por la acción de los beta bloqueantes. Por esto también está contraindicado
en hipotensión arterial, porque van a disminuir la presión arterial los beta-bloqueadores, también en shock cardiogénico, en bradicardia, en un bloqueo auriculoventricular avanzado, o también en una insuficiencia cardíaca, pero ya descompensada. Otras relativas, EPOC, diabetes, por lo que ya se ha mencionado, y también algunas vasculopatías periféricas. En el caso de que uno intente suspender los beta-bloqueadores, recuerden de que se tiene que realizar de forma gradual, porque si se le realiza de forma abrupta, eso puede tener efectos negativos, porque el organismo se tiene que ir adaptando paulatinamente a la actividad simpática. Si es que uno desenmascara de forma grave la actividad simpática, entonces eso puede conllevar a efectos negativos, como por ejemplo aumentar el riesgo de un infarto o algunas otras complicaciones. Los otros tipos de antianginosos que vamos a mencionar van a ser los bloqueadores de canales de calcio. Estos se dividen en dos grupos, los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos son dos, diltiazem y verapamilo. ¿Cuál es la característica de estos bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos? Es que solo se puede unir a los canales de calcio cuando estos se encuentren en su estado activo. ¿Y esto en qué efecto se va a traducir? Muy bien, el verapamilo y el diltiazem, el efecto que producen por sí mismo es inducir vasodilatación. ¿Por qué? Porque el calcio, cuando ingresa a nivel de las células endotelial y también en las fibras lisas de los vasos sanguíneos, inducen vasoconstricción. Entonces, como inducen vasoconstricción, cualquier factor que impida la entrada de calcio dentro de las células musculares lisas va a inducir una vasodilatación. Primero, y también segundo, porque el calcio tiene efectos inotrópicos positivos y cronotrópicos positivos en el tejido miocárdico. Por lo tanto, si se impide la entrada de ese calcio en las células miocárdicas, se va a producir un efecto inotrópico negativo y cronotrópico negativo. Pero ojo, esta vasodilatación producida por los bloqueadores de canales de calcio es detectada por los sensores periféricos de presión arterial. Podríamos mencionar lo que se encuentran, por ejemplo, en el arco aórtico, como también incluso en el cuerpo carotídeo. Esta disminución de la presión arterial es detectada por estas estructuras y estas estructuras informan al centro nervioso de que está disminuyendo la presión. Entonces, eso va a producir una activación del sistema nervioso simpático. Esta activación del sistema nervioso simpático va a contrarrestar los otros efectos positivos que se mencionaron, es decir, cronotropismo negativo e inotropismo negativo, además de vasodilatación. Y por lo tanto, van a buscar aumentar el gasto cardíaco. Esto en cierta medida puede enmascarar los efectos positivos que tienen esos bloqueadores de canales de calcio. Es por eso que esos no dihidropiridínicos también tienen una acción al momento de inhibir la actividad del sistema nervioso simpático. Es por eso de que únicamente aquí se va a quedar con los efectos netamente positivos. Es decir, aquí de forma neta va a reducir la velocidad del marcapaso del nodo sinusal porque ya no va a tener la señal que va a contrarrestar su efecto por parte del sistema nervioso simpático. También puede disminuir directamente la conducción del nodo auriculoventricular y si bien presenta menos efectos dilatadores periféricos, también va a conservar los efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos. Algunas características de estos bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, por ejemplo, el verapamilo. Este verapamilo se menciona que tiene una semivida de 2 a 5 horas después de dosis únicas y su excreción es principalmente por vía renal. Su efecto máximo por administración intravenosa se produce a los 5 minutos y su tiempo de actividad es de 10 a 20 minutos. Pero por administración oral, el efecto máximo se prolonga en el tiempo, se alcanza a las 2 a 5 horas y su tiempo de actividad suele situarse de 8 a 10 horas aproximadamente. Aquí sus efectos adversos pueden producir malestar general, letargo y mareo, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, verapamilo, sin verapamilo, y sus contraindicaciones
Por ejemplo, evitar su uso con betabloqueantes, aquí se menciona, y no usar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda disminuida. ¿Por qué evitar su uso con betabloqueantes? Más que nada aquí en el caso de que presentemos a ya pacientes con bradicardia o que presenten hipotensión, porque estos fármacos, recordemos que verapamil y diltiazem también tienen una actividad al momento de disminuir la frecuencia cardíaca y también el gasto cardíaco. Y si tú a eso lo sumas junto a la actividad de los betabloqueantes, pues entonces el paciente puede ser cardiodeprimido y esto ya puede generar un shock hipovolémico o un shock cardiogénico, perdón, un shock distributivo por mecanismo de shock cardiogénico. Y eso puede también llegar a complicar al paciente más allá de la propia angina o infarto que pueda tener. También se utiliza para el control de la fibrilación auricular, se menciona aquí, favorece la tolerancia al ejercicio de los pacientes. El verapamil también se utiliza como un antiarrítmico en las taquiarritmias supraventriculares y en la fibrilación y el aleteo auricular, que son uno de los tipos de taquiarritmias supraventriculares, también pueden disminuir la frecuencia del ventrículo. Y aquí está bastante clarito, se menciona la profilaxis de ataques de angina de pecho y también antihipertensivo. Y aquí, en esta otra tablita, está la comparación que existe entre los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Lo voy a dejar yo aquí para después, para que podamos entender cuál es el efecto de estos dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, en este caso, ya no presentan una afinidad por el estado activo de los canales de calcio. Aquí te mencionan de que estos se van a unir a la subunidad alfa 1 del canal de calcio. Esta especificidad molecular también la comparte junto a los otros fármacos de bloqueadores de canales de calcio, pero no dihidropiridínicos, así que no representa por sí mismo una diferencia tan relevante al momento de compararlos. Lo que sí se menciona es de que estos canales de calcio dihidropiridínicos van a tener un efecto vasodilatador arterial más fuerte incluso que los no dihidropiridínicos. Esta es una de las características que lo diferencian. Básicamente eso. Porque si bien también tienen cierto efecto sobre la actividad cardíaca, es decir, también tienen cierto efecto al momento de disminuir la frecuencia cardíaca y también el cronotropismo, esto se ve afectado porque la vasodilatación que induce activa de forma refleja el sistema nervosimpático y enmascara los efectos cardiodepresores que tiene. Básicamente esas son las cuestiones que hay que tener en cuanto a al mecanismo de acción de esos tipos de fármacos. Ahora, comparado con los no dihidropiridínicos, los fármacos dihidropiridínicos son esos tres, alodipino y nifedipino. Los que más se manejan aquí son alodipino y nifedipino. Y los no hidropiridínicos, ya los mencionamos, diltiazem y verapamilo. El efecto directo que tienen sobre la conducción en el nodo sinusal, ninguno aquí se menciona, y en el caso de los no dihidropiridínicos, aquí observamos que lo disminuye. Muy bien. A nivel de la conducción del nodo auriculoventricular, en el caso de los no dihidropiridínicos, aquí observamos que lo disminuye, y en los dihidropiridínicos, pues no tiene efecto. En la contractilidad, aquí lo disminuye, mientras que los dihidropiridínicos no lo cambian. Y eso sí, en la postcarga ambos disminuyen. ¿Por qué? Porque ambos inducen vasodilatación arterial. Y la postcarga se relaciona con la resistencia vascular periférica, además de la presión arterial. Y la resistencia vascular periférica disminuye cuando se produce vasodilatación arterial. Aquí en ambos casos se menciona que hay disminución del consumo de oxígeno. Sí, en ambos casos. Sí, muy bien. Aquí hay algunas diferencias farmacocinéticas entre esos tipos de antagonistas de canales de calcio, tanto dihidropiridínicos como no dihidropiridínicos. El tiempo máximo de acción,
aquí está, observamos que el de los no dihidropiridínicos es menor, es decir, se alcanza su tiempo máximo, se alcanza su efecto máximo en menor tiempo comparado con amlodipino, por ejemplo, o el nifedipino está a la par de los otros dos, pero sí los tres van a ser superior al amlodipino en ese aspecto. La biodisponibilidad, la unión a proteínas plasmáticas en todos los casos está por encima de 90, semivida en horas, menor semivida presentan los no dihidropiridínicos. Bueno, el que presenta aquí menor es el nifedipino, pero el amlodipino sí está muy por encima de los otros tres. Eliminación renal en porcentaje. Todos de forma general presentan poca eliminación renal según ese cuadrito. Reacciones adversas. Ese dato sí es importantito, sí es bastante importante. Miren, y aquí está justo el dato que había mencionado. Estos dihidropiridínicos tienen afinidad por los vasos, causan vasodilatación. Entonces, como producen vasodilatación, va a haber una taquicardia refleja, lo que va a activar, lo que se produce porque se aumenta el sistema nervioso simpático. Muy bien, reacciones adversas de los fármacos de calcio dihidropiridínicos. Nos vamos a centrar principalmente en nifedipino y también en amlodipino. Nifedipinos, los más comunes, rubor, mareos, también puedo mencionar dolor de cabeza, también estreñimiento, y amlodipino, edema periférico, insuficiencia o también un edema pulmonar. Pero si uno quiere mencionar cuál bloqueador de canales de calcio más se relaciona con el estreñimiento como una de sus RAMs, el que más característicamente se relaciona con este es el verapamilo. Y esa pregunta se ha sido evaluada en varios incluso exámenes en verapamilo. Se relaciona con el estreñimiento. Uso terapéutico, angina, hipertensión también, o un fenómeno de Raynaud, específicamente el nifedipino. Y contraindicaciones, lo clásico, hipersensibilidad de estos fármacos, esto va a ser general para todos los fármacos, y también embarazo y también lactancia. O también shock o hipersensibilidad al fármaco también, en todos los casos. Y estos son otros tipos de antianginosos que existen. Estos otros tipos de fármacos antianginosos como tal no están agrupados en familias, sino que se los presenta de forma general. Mencionaremos aquí al nicorandil. Se menciona que produce vasodilatación arteriovenosa y coronaria por un doble mecanismo, induce liberación de óxido nítrico, lo que activa con el ciclasa y aumenta niveles de GMP cíclico. Y también aumenta la actividad de canales de potasio regulados por ATP, lo que también produce vasodilatación. Sus efectos van a ser vasodilatación arteriovenosa y disminuye la precarga y la poscarga cardíaca, y también puede inducir vasodilatación coronaria, lo cual va a suprimir el vasoespasmo. Causa contractividad y velocidad de conducción cardíaca, disminución de estos, y también tiene un efecto antiagregante plaquetario. Y sus efectos negativos, de forma general, los efectos negativos de los antianginosos se van a relacionar con la hipotensión. Por ejemplo, cefaleas, mareos, producidos probablemente por una hipotensión ortostática, palpitaciones también a nivel cardiovascular. La ranolazina, esta lo que va a hacer es inhibir la actividad de los canales tardíos de sodio, también va a reducir la sobrecarga intracelular de sodio y calcio, y también va a mejorar el funcionamiento diastólico. Algunas reacciones adversas, por ejemplo mareos, también lo clásico, dolor de cabeza, o también puede contribuir al síndrome de Q largo tipo 3. Como contribuye al síndrome de QT largo, entonces también puede aumentar el riesgo para probablemente torsades de Pointes. Eso es muy importante. La trimetazidina. Este fármaco es bastante interesante. ¿Por qué? Porque esta trimetazidina tiene efectos metabólicos. Aquí se menciona que inhibe a la enzima final de la beta-oxidación de ácidos grasos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Esto va a generar un cambio parcial en la beta-oxidación y va a haber una menor proporción de ATP y oxígeno.
¿Cuáles van a ser sus efectos? Va a reducir la angina, también puede aumentar la tolerancia al oxígeno, particularmente en pacientes que presentan diabetes y también insuficiencia cardíaca. Como presenta efectos metabólicos, esta reducción de la beta-oxidación lo que va a permitir es de que el cardiomiocito busque consumir más glucosa, y como busca consumir mayor glucosa, esto de cierta manera va a contribuir a que se regulen las concentraciones de glucosa. Este mecanismo tiene bastantes efectos positivos cuando se habla de pacientes diabéticos. Algunas reacciones adversas que se manejan son, por ejemplo, malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, o también aumenta el riesgo de pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Como tiene también efectos metabólicos, la enfermedad de Parkinson, uno de sus mecanismos de génesis, está involucrado con alteraciones en la actividad metabólica de las neuronas, por ejemplo. Ivabradina. La ivabradina también se utiliza en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Esta ivabradina básicamente lo que hace es inhibir la actividad de los canales de potasio que producen la corriente Fanny. La corriente Fanny es la que se encarga de producir el automatismo del nódulo sinusal. Ese automatismo del nódulo sinusal es el que me explica por qué el nódulo sinusal produce potenciales de acción de forma esporádica, de forma espontánea. Entonces, como se inhibe esta corriente Fanny, lo que va a pasar es de que va a disminuir la frecuencia cardíaca y también no se va a producir la despolarización espontánea del nódulo sinoauricular. Sus indicaciones, por ejemplo, se menciona aquí tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica estable en adultos con enfermedad coronaria con ritmo sinusal normal, y esto es importante, con frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque, como podemos observar aquí, su mecanismo principal de acción es disminuyendo la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado a qué tipo de pacientes se le administran esos fármacos. Si ya por sí está bradicárdico, si tú lo pones todavía más bradicárdico, pues eso no tiene mucho sentido. Y también hay pacientes que presentan intolerancia o una contraindicación al uso de betabloqueantes. Los betabloqueantes, entre sus mecanismos de acción, estaba a reducir la frecuencia cardíaca, pero si el paciente, no sé, tiene asma, por ejemplo, o tiene diabetes, uno podría optar por ivabradina si lo que quiere es mantener controlada la frecuencia cardíaca para disminuir la demanda de oxígeno al tejido miocárdico. Algunas RAMs que se mencionan, alteraciones visuales, por ejemplo, la ya mencionada bradicardia, y también aumento de fibrilación auricular o también prolongación del QT. En esta última parte lo que he intentado hacer es englobar todo lo que se había mencionado, teniendo en consideración cuáles son los mecanismos de acción de los antianginosos, explicar por qué ciertos fármacos se combinan con otros y por qué otros fármacos no se recomienda que se combinen con otros. Miren muy bien ese gráfico hexagonal. Las líneas verdes representan combinaciones útiles. Las que no están recomendadas son las rojas, y las azules son las que posiblemente puedan estar indicadas, y las que presentan líneas punteadas son las que presentan mecanismos de acción similares. Observemos las líneas rojas, betabloqueantes y también ivabradina. Entre sus efectos estaba disminuir la frecuencia cardíaca. Diltiazem y verapamilo son no dihidropiridínicos. Estos, además de inducir vasodilatación y disminuir la actividad cardíaca, suprimen la actividad simpática. Por lo tanto, van a producir una bradicardia, por ejemplo, o también una hipotensión. Y estos dos fenómenos, si se agravan, pueden ser bastante complejos de manejar, pueden ser bastante perjudiciales para la salud del paciente. Por lo tanto, no se recomienda combinar betabloqueantes e ivabradina, porque ambos van a disminuir la frecuencia cardíaca y te puede producir una bradicardia si tú lo combinas con diltiazem. Las combinaciones que sí se toman en buena consideración son, por ejemplo, betabloqueadores con nitratos, o también con bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos. Aquí son dihidropiridínicos. Es más, estos bloqueadores de canales de calcio, como inducen vasodilatación arterial, van a estar muy bien vistos en uno de los tipos de
en uno de los tipos de angina que hemos mencionado, la angina vasoespástica. Prácticamente se menciona que es el tratamiento de elección en ese tipo de angina vasoespástica o de Prince-Metal, porque inducen vasodilatación debido a que impiden que el calcio ingrese a las células musculares lisas. Ivabradina también se puede combinar con ambos porque al igual que los beta bloqueadores tiene un efecto al reducir la frecuencia cardíaca. Nitratos y nicorandil tienen efectos relativamente similares a los canales de bloqueadores de calcio porque inducen vasodilatación. La trimetazidina y también la ranolazina, aquí también se menciona que tienen efectos similares. Se puede considerar la combinación de beta bloqueantes también con trimetazidina, por ejemplo, o también con ranolazina. Son más las combinaciones que podrían considerarse en el caso de que uno quiera combinar esos otros fármacos. Las líneas azules indican de combinaciones que podrían ser útiles. Las rojas, las que evidentemente ya no se manejan para nada. Aquí están los efectos de cada uno de los tipos de antiaginosos sobre algunas variables hemodinámicas. Los nitratos, me había olvidado mencionar, pueden aumentar